Las ciencias sociales, o las ciencias humanas, analizan la realidad del mundo por medio del contexto y del significado cultural. Las ciencias sociales comprende diversas disciplinas que conllevan al estudio de la realidad del hombre, entre las cuales se destaca la sociología, la geografía, la política, la economía, etc. La Mesopotamia. La historia de Mesopotamia se ha dividido según los pueblos que se impusieron en la región. Los primeros que dominaron esta región fueron los sumerios, por ello están considerados como el primer imperio conocido en la historia de la humanidad. A este periodo se le conoce como período sumerio-acadio, que data aproximadamente desde 3500 a.C. hasta el 2000 a.C. Se ubicaron alrededor del Tigris y del Éufrates, en lo que se conoce como Península Arábiga. Inventaron la escritura cuneiforme, la matemática y la rueda, desarrollaron una infinidad de técnicas y de conocimientos, entre los que se puede destacar el calendario de 12 meses y métodos que utilizaban para medir el tiempo. Pero las ciudades luchaban unas contra otras y esto generó divisiones entre ellas, por lo cual los acadios, hacia el 2350 a.C., invadieron y formaron un imperio que tenía como cultura dominante la Sumeria. Con el fin de los acadios, se forma el primer imperio babilónico, que data del 1792 a.C. hasta el 1535 a.C. Los semitas fueron los que dominaron en este periodo, bajo el poder del Hammurabi, que unificó el poder en la región. Período de los asirios. Después de ello fue otro pueblo semita que dominó la región, los asirios, por ello el tercer período es el predominio de los asirios, que es desde 1360 a.C. hasta el 612 a.C., se impusieron con la fuerza de sus ejércitos y conquistaron Siria, Palestina y Egipto. Pero este periodo fue controlado bajo el miedo y el terror, por ello se levantaron en varias partes la población, generando sublevaciones. El último periodo es el Imperio Neobabilónico, que va desde el 612 a.C. hasta el 539 a.C., bajo el mandato del emperador Nabucodonosor II, que controló Mesopotamia, el cercano Oriente, Palestina y Siria, pero por problemas internos cayó frente a los persas. Egipto. Cuando algunas ciudades del Valle del Nilo se unen, se considera que es de allí que comienza el poderío de Egipto. Esta civilización creció rápidamente, y sus sectores sociales se dividieron en una serie de clases sociales, y a la cabeza de estas se encontraba el faraón. Los funcionarios del faraón también tenían un gran poder, y por ello son considerados como el tercer sector más importante de esta civilización. Otro de los sectores de los funcionarios, pero que se encontraban por debajo de la nobleza, eran los escribas, una serie de individuos encargados de transcribir todas las órdenes dadas, tanto por el faraón como por su nobleza. Religión de los egipcios. La religión de los egipcios era el politeísmo, cada dios simbolizaba poderes de la naturaleza y se creía en una vida después de la muerte, por ello creaban grandes moradas para sus faraones, pues pensaban que allí albergaría su espíritu en la otra vida. Con el fin de construir hermosas moradas para sus faraones, desarrollaron una serie de técnicas artísticas, con el fin de elaborar figuras arquitectónicas, como la pirámide de Giza. Otro de los desarrollos artísticos se dio con el manejo de metales preciosos, como el oro, la plata y piedras preciosas. Los fenicios. Los fenicios ocuparon la región ubicada al norte de Palestina y al oeste de Siria, entre el mar Mediterráneo y las montañas del Líbano. Sus ciudades se organizaban como estados-ciudades, independientes políticamente. El pueblo fenicio fue uno de los reinos de la Edad Antigua, estuvo ubicado en la llanura costero del Líbano, en Mediterráneo Oriental. Este pueblo se desarrolló entre los siglos X a.C. y V a.C., conquistaron e implementaron una serie de colonias en todo África del Norte y en el sur Europa. Etapas históricas de Grecia. Son básicamente 4.
el micénico, el griego propiamente dicho, la época clásica y el helénico. Periodo micénico 1660 a.C. al 1100 a.C. Se trata de una época histórica que debe su nombre a la ciudad más importante del momento, Micenas, cuyo rey más destacado fue Agamenón, cabeza de la renombrada Guerra de Troya. En este último caso se trató de los aqueos y los jonios, que tenían por lengua lo que ahora conocemos como el griego, una nueva población que terminó por imponer su cultura y sus estructuras sociales, cuya base era indiscutiblemente la guerra. La formación del mundo griego 1100 a.C. al 500 a.C. Este periodo puede ser dividido a su vez en dos etapas, la primera la Edad Oscura, llamada así porque no hay mucha información sobre lo que en ella ocurrió tras la caída de Micenas. La siguiente subetapa será conocida como época arcaica, base de la civilización griega, se introduce el alfabeto, relacionado con la cultura fenicia, posibilitando la escritura de lo que pasa y de las leyes de las ciudades. Se da una gran colonización de los griegos, posibilitando intercambios y desarrollos culturales, especialmente con partes de lo que hoy es Italia. La época clásica, 500 a.C., 323 a.C. Cuando se instaura el gobierno democrático en Atenas se inicia la época clásica y su final será la muerte de Alejandro Magno. Entre estos dos acontecimientos importantes, tanto para la historia de Grecia como para la historia de Occidente, está el siglo de Pericles, que es el siglo de oro para la cultura griega, cuando dos ciudades-estado se disputan la importancia, Atenas y Esparta. El helenismo 323 a.C. 146 a.C. Con el ascenso de Macedonia empieza el periodo helenístico y las conquistas que realiza, consolidan su poder en Grecia y en Oriente. Por medio de estas conquistas, los griegos tendrán contacto con las culturas de Persia, Asia Central, India y Egipto, lo cual posibilitó avances significativos en ciencias como la geografía, la astronomía y las matemáticas. Los hebreos es un pueblo originario de Mesopotamia y se caracterizaban por ser un pueblo nómada. Son semitas, ya que se presume que son hijos de Sem, hijo de Noa y Noé, que tuvieron tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La transformación de una sociedad nómada a una sedentaria y agrícola, y posteriormente a una sociedad urbana mucho más compleja, comenzó en el periodo de Mehrgar, hacia el 3000 a.C. Durante este periodo la sociedad urbana en la India fue conocida como la civilización del Valle del Indo. En el Valle del Indo aparecieron las primeras civilizaciones hacia el 2500 a.C. Esta civilización era un conjunto de ciudades, entre las más importantes están Harappa y Mohenjo-Daro. Los arios fue un pueblo pastor procedente de Asia Central. Se instalaron en las llanuras cercanas del río Ganges, difundieron su lengua, el sánscrito, y su religión, que fue el hinduismo. El hinduismo tenía como principio dividir la sociedad en castas. El vedismo surgió alrededor del año 1900 a.C. y fue llamado así porque sus libros sagrados eran llamados Vedas, libros sagrados en el hinduismo. Los escritos más importantes son los poemas Ramayana y Mahabharata.